Dice, creemos que el Espíritu Santo que mora en los creyentes aclara el sentido de la palabra, siempre que el estudiante se acerque a ella con humildad y la examine con diligencia. Ya está hablando aquí del Espíritu Santo, dice, de este punto ya hemos hablado, pero es importante que conste que aquí, con este postulado fundamental de la hermenéutica, puesto que es considerado básico que lo que Dios ha dado por el Espíritu ha de discernirse también por el Espíritu, el auxilio del mismo Espíritu. A ver, cuando estudiamos la hermenéutica, estudiar la hermenéutica no separa de que tú no seas una persona que seas guiada o llena por el Espíritu, ¿sabes? O sea, por decir, a veces puede venir una cuestión en nuestra mente o podemos pensar que meternos a la cuestión de la hermenéutica pudiera ser pura letra, ¿no? Decir, oye, pues sí sabe un buen de letra, ¿no? Pero del Espíritu nada. A ver, ¿cómo se van a dar cuenta si un hombre o una mujer está llena del Espíritu? Un hombre o una mujer llena del Espíritu es su vida, ¿sí me entienden? O sea, hay gente que puede enseñar en los púlpitos, pero su vida no está tan clara. Por decir un ejemplo, yo en un tiempo asistí a una congregación donde se supone que estaban llenos del Espíritu, ¿no? Pero resulta que si nosotros vamos a la Escritura, y la Escritura vemos un poco cuando Jesús saca a los cambistas, ¿verdad?, de la sinagoga, ¿por qué los saca? ¿Por qué? Estaban haciendo negocios, ¿sí me entiendes? Entonces, a ver, yo les voy a preguntar, un hombre que es espiritual, ¿cómo entiende esto? Espiritualmente, ¿no? Entonces, leo esa parte de la Biblia y dice que no debe haber negocios, ¿o sí? Entonces, yo lo veo y si lo entiendo, quiere decir que estoy discerniendo en qué tipo, espiritualmente, ¿no? Pero sí, entonces digo, pues eso quién sabe, eso será otra cosa, vamos a hacer negocios aquí. Entonces, hacemos una rifa, vendemos unos muebles, ¿verdad? Le sacamos dinero, chocamos la Biblia y decimos, miren lo que dice la Biblia, dice que aquí los hermanos vendían y traían el dinero que vendían a la iglesia. Y sí dice ahí que lo vendían, pero no dice que el pastor lo pedía. Por decir un ejemplo, que en alguno de ustedes dijera, híjole, voy a vender esto y lo voy a llevar a la congregación, ¿verdad? Y vienes y lo depositas aquí en el alfolí, en la canasta, pero nadie sabe ni nada. ¿Con quién fue esa situación? Con Dios, ¿no? Y yo digo, por decir, ya están contando, y la que cuenta, dice, órale, mira, pusieron 50,000 pesos. ¿Quién fue? ¿Quién sabe quién fue, no? Sí o no, solo Dios lo sabe. Pero entonces cuando ya manejamos esa parte, hay rifas, hay venta, hay pedidera, hay todo, entonces ya estamos hablando de personas que aparentemente, fíjense, están usando la Biblia, pero no son gente llena de ¿qué? Del Espíritu Santo, son gente llena de carnalidad, gente de intereses, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que ver cuando hablo de hermenéutica, y ahorita que estamos tocando el tema, dice, creemos que el Espíritu Santo que mora en los creyentes aclara el sentido de la palabra, siempre que el estudiante se acerque a ella con humildad y la examine con diligencia, eso quiere decir que está guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que darnos cuenta que un hombre lleno del Espíritu Santo tienes que calcularlo con la Escritura, no con las palabras que diga la persona, no con la sabiduría, porque hay quien puede saber mucho, sí, pero de que sepa mucho a que esto esté en práctica, ya difiere mucho las cuestiones. Ahora, no quiere decir que hay perfección, pero un hombre lleno del Espíritu Santo se puede equivocar a la hora de manejar la Escritura, ¿sí o no? Sí, pero cuando le haces ver el error, ¿qué hace? Se dirige a lo correcto, ¿no? Nuevamente. Cuando una persona no está llena del Espíritu Santo y es corregida con la Escritura, ¿qué hace? Se enoja, se molesta, y no es así, ¿no? Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos lleva a tener una actitud espiritual, y un principio espiritual es el perdón, ¿no? En todos nosotros. Ok, entonces dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, ¿qué quiere decir? Una persona que es guiada por el Espíritu Santo siempre le va a recordar todas las cosas que Él le enseña. No te va a recordar cosas que Él no enseña. Esa es otra característica. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de la llenura del Espíritu Santo, pero también hablamos del conocimiento. De hecho, observen, un hombre lleno del Espíritu Santo, parte de eso es la Escritura. Porque la palabra de Dios tiene vida,
¿Sí dice que tiene vida o que no tiene vida? Sí, ¿quién se las da? El Espíritu, ¿no? Entonces, es una combinación de dos cosas, ¿no? Dice, el Espíritu Santo puede ayudarnos de la misma manera. Al estudiar la Biblia podemos confiar que Él plantará la verdad en nuestra mente, nos convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos apartamos de ella. La otra semana les voy a tener un video. Roy, ¿me acuerdas, no, de mandarme un mensaje del video? Es un video donde ustedes se van a dar cuenta cómo usan la Biblia y cómo denota la necesidad de la exegética en ese pastor y de la necesidad de usar la hermenéutica. Tú lo ves y el pastor hace la aplicación de eso, y cuando lo llevamos al estudio el pastor anda perdido en ese asunto. Y nos damos cuenta de la necesidad. Ahora tú lo ves y se ve muy pastor, ¿no? Dice apariencia de piedad. Pero yo les voy a decir una cosa, ¿de qué sirve que yo tenga la apariencia de piedad si tengo una serie de herejías en mi enseñanza? Pues de nada sirve, ¿no? ¿Qué hace un falso maestro? De hecho sería una de las características de un falso maestro, ¿no? Que sería ¿qué? Apariencia de piedad, ¿no? Y filosofías huecas, ¿no? Ideas humanas. Y cuando decimos ideas humanas no necesariamente tiene que ser una idea externa de la Escritura, sino una idea de la Escritura, pero toda chueca. Y eso habla de una filosofía hueca, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sustento. Solamente está sustentada en emociones, en ideas o en prácticas dentro de la religión, ¿sí? Pero más no en la Biblia, ¿no? Ya que los falsos maestros están dirigidos a partir de la Escritura, son detectados a partir de la Biblia, no a partir de lo que yo piense, ¿no? Ok, dice 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Fíjense, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Mucha gente se toma de este versículo y dice, pero la unción que vosotros recibís, ¿cuántos tienen unción de Dios? ¿Nada más yo? Todos, ¿no? Entonces dice, ya la recibieron, dice, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie, ¿qué? Ahí la leímos a raíz de Biblia sin hermenéutica. ¿Qué dice ahí? ¿Que sí necesitan que yo les enseñe o que no? Que no. Si lo leo a raíz de Biblia ahí dice que no necesita. Y de ahí se toma mucha gente para no estudiar hermenéutica ni ningún estudio en muchos lados, si no creen que de la Biblia van a recibir nada más. Eso, ¿no? Y que cuando lo hacen y tomamos la hermenéutica o tomamos alguna otra herramienta para estudiar las Escrituras, pensamos que ya somos gente con letrados, pero sin el Espíritu. Y no, es al revés, ¿no? No puedes tener nada más pura letra sin espíritu. Y dos, no puedes tener espíritu sin letra, ¿no? Es como la fe sin obras, ¿no? O sea, no puedes decir que eres hijo de Dios y no tener obras, ¿no? Ahora dices, entonces puras obras. No, tampoco puedes tener puras obras si no tienes fe, ¿no? Pero primero vienen la fe o las obras. Primero la fe, ¿no? Entonces, una consecuencia de que yo he sido hijo nacido de Dios, entonces por consecuencia tengo que hacer las obras manifiestas, tanto en mi manera de expresarme, de caminar, de hablar, de mirar, tanto la manera de actuar, de evangelizar. Un hijo de Dios, una característica es el evangelismo. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que ir entendiendo que es un todo, no nada más son letras o no nada más es lleno del Espíritu, porque ahí es donde entonces caemos en el otro lado, ¿sí? Donde las iglesias dicen, a ver, fórmenle aquí, ¿no? Y oran por la gente, y la gente se cae y le llaman tocamientos del Espíritu Santo y llenura del Espíritu. Se caen, se levantan. Fíjense, si eso fuera una doctrina real, oraríamos por las personas se cayeran, fueran llenas del Espíritu Santo, ¿no? O sea, vasos rebosando, y su vida cambiaría. Sería más sencillo que estar enseñándole a la gente cómo debe de vivir y transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo me puedo dar cuenta que en muchas iglesias que se hace ese tipo de actitud, la gente está vacía de la palabra de Dios. Pero vacía, vacía. Y yo quiero que hagamos un día una encuesta, la estoy ahí haciendo para que ustedes se den cuenta, ¿no? Cómo es que la gente, o sea, no es para hacer un juicio, es para que ustedes observen lo que la Escritura dice es real, ¿no? Y tú vas a ir a hacer una encuesta acerca doctrinal y te darás cuenta que de veras, Dios mío, están tan vacíos de enseñanza, ¿no? Correcta, obviamente, ¿no? Pero podemos darnos cuenta que aquí esta parte donde dice de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado
permanecer en Él, ¿no? O sea, pero mucha gente toma aquí y lo saca de contexto. Pues tenemos que revisar cómo es, que ese versículo, ¿verdad?, no habla de eso, porque entonces estaría contradiciéndose la Biblia. Dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿no? Y luego aquí dice que no es necesario que sea enseñado. Entonces se está contradiciendo. Pregunto, ¿la Biblia se contradice a sí misma? Dice que una de las reglas de la hermenéutica, que la Biblia no se contradice a sí misma, sino que cuando hay algo que se contradice es porque ese versículo o el otro no se están refiriendo a eso. Y el otro versículo que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ese se está refiriendo a que el pueblo tiene que ser, ¿qué?, un pueblo docto y estudiado. Y esta cita no se está refiriendo a eso. Entonces tendríamos que ir a una de las dos citas y averiguar cuál de las dos estoy mal interpretando mal, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de uso de las reglas, ¿no? Postulado octavo, vámonos adelante. Creemos que todo intento de estudiar las Escrituras sin una finalidad devocional o práctica tiende a desvirtuarlas, ya que no se dan para satisfacer nuestras curiosidades o para el desarrollo de nuestra inteligencia, sino para nutrir nuestro espíritu y llevarnos a Dios. Ahí va, una respuesta más. Fíjense, si nosotros pensamos que el estudiar la Biblia, ¿sí?, es por tener letra y no hay espíritu, mentira. Pregunto, dice, no nada más de pan y agua vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que si yo estoy haciendo un estudio bíblico profundo, como lo dice el Salmo número 1, no dice lee la Biblia. El Salmo número 1 dice que nosotros estudiemos la Biblia pero con delicia. O sea, delicia, si nosotros nos vamos al lenguaje original, habla de un estudio profundo. Sería el significado hoy. O sea, la delicia es cuando tú te sientas y un tema que ahondas en ese tema. ¿Sí han visto a la gente que habla, por decir, de mecánica y empieza a hablar y hablar y hablar y tiene horas de hablar? ¿De qué está lleno? Pues de mecánica. Hay personas que hablan de algún idioma o que hablan de comida o hablan de belleza o de deporte, ¿no? ¿De qué están llenos? De deporte, ¿no? Quiere decir que ellos se han deleitado ¿en qué? En eso, y se ve que la persona se ha deleitado. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo y ahorita la cuestión de hablar acerca del estudio, dice, sino para nutrir nuestro espíritu y llevarnos a Dios. Pues una persona que tiene estudios profundos en la palabra es una persona que se está deleitando en la Escritura y que su espíritu y su nivel de espiritualidad, hablando del espíritu que mora en él, está siendo alimentado cada día. Eso habla de que si está siendo alimentado cada día, su relación con Dios cada día se va, ¿qué?, perfeccionando. Pero una persona que no tiene estudios bíblicos, que no quiere, que no respeta las reglas de hermenéutica, todos sus estudios van a estar chuecos. Es como si tuviéramos una receta, ¿no?, para hacerlo, fíjense, y no la respetamos. ¿Qué va a suceder con el pastel si no le pongo royal? A ver, las que han hecho un pastel, ¿qué pasa si no le ponemos royal? No esponja, ¿va? ¿Y cómo sale? ¿Duro o qué? Sale duro, ¿no? ¿Sí o no? Y es lo mismo aquí, también. Ahora, fíjense, el contexto del pastel no es el royal, sino el royal solamente una parte de. Igual, la hermenéutica no es la Biblia, entendamos, ¿no? La Biblia solamente es una herramienta, ¿sí me entienden? Es algo que me va a ayudar a entender. Es como, por decir un ejemplo, cuando yo aprendo las sumas, y si me dan un abaco, ¿el abaco me va a enseñar las sumas? ¿O el abaco son las sumas? No, solamente es una herramienta que finalmente después dejo de ocuparlo cada día. Sí. ¿Qué sucede con las personas que estudian ya la hermenéutica? Ya no la trazan de manera continua. Ya llega un momento de tanta práctica que hay muchos versículos que son los que más se manipulan dentro del cristianismo, que ya los tienes en tu mente y que sabes que esos versículos no se refieren a eso. Y si quisieras saber por qué no, tienes la herramienta en tu mente y tienes herramientas también aparte, ¿no?, donde tú te puedes dar cuenta hasta dónde y hasta dónde no un versículo se puede estirar. Y esa parte es la parte que todos debemos de entender. Entonces no está peleada una cosa con la otra. La llenura del Espíritu se da por medio de ¿qué? De la correcta interpretación de la Escritura. Una desnutrición espiritual se da por la interpretación incorrecta de la Escritura. Así es que podemos darnos cuenta que, por decir, yo en algún momento yo nací en una iglesia donde pues, se enseñaban cosas herégicas, ¿no? Pero observen, el hecho de que yo haya nacido ahí, no todo lo que se me enseñó estaba chueco, no,
porque hay muchas cosas que no son tan difíciles de interpretar, ¿no? Por decir, amaos los unos a los otros. Necesito exegética, necesito hermenéutica para interpretarlo, necesito práctica nada más, ¿no? ¿Sí o no? Pero hay cosas como este versículo que acabamos de leer que sí me ponen en duda y dices, chispas, pues aquí dice que no. Pero luego me encuentro otro en el Antiguo Testamento que dice que sí. ¿Qué hacemos, no? Y ahí es donde mucha gente, fíjense, hay gente que dice, no, es que aquí se contradice. Sí o no, hay gente que sí dice que se contradice la Biblia. ¿Por qué? Y muchas veces, muchos de nosotros no podemos ni siquiera sacar de la observación, de la duda a la persona. ¿Por qué? Por ignorancia, ¿no? Y lo digo en el buen sentido. Por ignorancia, porque dices, sí, cierto, ¿y cómo le respondo aquí? Te ponen esos dos versículos ahorita y te dicen que aquí hay dos contradicciones. ¿Sí las hay o no? Ante los ojos humanos las hay. Pero si no tienes elementos de hermenéutica, ¿cómo carambas le descifras eso? Ahora, no es la única cuestión, no es el único versículo. Hay muchos versículos encontrados aparentemente, pero no están encontrados. Cada uno diluye una cosa. Pero en este caso nos damos cuenta que nos pondríamos en jaque, ¿no? Y la necesidad de a veces un alma puede perderse por falta de la interpretación, ¿sí o no? Sí, se te aferra y dice, aquí dice, y aquí dice, y aquí dice. Y tú ni para dónde agarras, y qué herramienta agarras si no sabes usar otra herramienta. Entonces, esa parte es la parte que me va a ir ayudando cada paso en la hermenéutica. Ok, dice, se ha manifestado ya que la inteligencia, un don de Dios, es necesario para la debida interpretación de la Biblia. ¿Ya vieron? O sea, un don de Dios, necesito un don de Dios para poder interpretar la Escritura. Pero este postulado hace constar que esa función intelectual no ha de dividirse jamás de la adoración, ni de la sumisión y la voluntad divina. O sea, no puedo solo ser cerebro, sino tengo que estar dentro de la voluntad de Dios. No puedo ser solamente un intérprete filosófico, sin olvidarme de la parte espiritual, de que soy hijo de Dios, de que adoro a Dios, de que sirvo a Dios, de que esto lo tengo que vivir, ¿sí? Un buen intérprete, un buen exégeta no es aquel que solamente interpreta la Escritura, sino es aquel que la puede vivir, ¿sí me entienden? Es como cuando hablamos de iglesias de sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina tiene que llegar no tan solo a enseñar la sana doctrina, sino tiene que enseñar a vivir la sana doctrina, ¿sí me entienden? Porque entonces seríamos fariseicos, ¿no? Enseñaríamos, tendríamos a lo mejor buenas cosas, que bueno, ellos ni enseñanza tenían, ¿verdad? Pero supongamos que tuviéramos buena enseñanza, ¿no? Todo muy bien, conocimientos, todo muy bien, buena música, todo muy bien. Pero a la hora de aterrizarlo, todos reprobados. Ahora, es cierto que la iglesia es joven y la iglesia va a ir creciendo y vamos a ir madurando. Como pastores vamos a madurar también. Ustedes como servidores de Dios también van a ir madurando. Los que se congregan cada 8 días esperemos que vayan entendiendo, ¿verdad? Porque de lo contrario, ¿qué va a suceder? Solamente están creando y generando un tiempo para una muerte espiritual, ¿no? Entonces, todo es un crecimiento. Pero yo les voy a decir, dice que ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Pero yo les voy a decir, una planta, ¿no? Y comparándonos, haciendo una parábola, una planta, si tú no le pones los aditamentos, las cuestiones que la van a alimentar adecuadamente y los correctos, ¿crees que va a crecer? No. Lo que nos va a hacer crecer son las sanas palabras de Cristo, no mis filosofías, no mis ideas, sino lo que la Escritura marca, ¿no? Ok, dice, pero este postulado hace constar que a esa función intelectual no ha de divorciarse jamás de la adoración, ni de la sumisión de la voluntad divina, ni de nuestro deseo de ser eficazmente andando como es digno de quien nos compró con su preciosa sangre. O sea, tiene que caer en eso, que seamos eficaces en poder vivir la Escritura. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo ven? Ahora fíjense, sabiduría habla de saberes, ¿sí? Yo conozco gente que se sabe la Biblia y me da vuelta, pero grueso, ¿eh? O sea, tú le preguntas, sabe versículos de memoria, pero si te das cuenta aquí habla de dos palabras. Una dice sabiduría, pero otra dice ¿qué? Inteligencia. Entonces, no es lo mismo saber cosas y otra cosa es saber cosas con inteligencia, ¿no? ¿Sí estamos?
La inteligencia es cuando tú sabes esas cosas, pero sabes cómo interpretarlas de manera correcta. O sea, qué es lo que quieren decir y a qué se dirigen. Porque hay muchas cosas que nos podemos saber, pero que no sabemos absolutamente nada de ellas. ¿Sí o no? Por decir ahorita yo puedo ponerlos a aprender el Éxodo 23-25. Dice, pues adórame yo, pues yo soy tu Dios, dice. Yo te serviré, no, adórame pues yo soy tu Dios. Ya se me olvidó ahorita, perdón. Dice, ¿la tienes por ahí, Roy? ¿No? En la pantalla pónmela, ¿no? Y si la tienes en lenguaje actual, mejor. Éxodo 23-25. A ver, ahorita la pongo. Si alguien la tiene por ahí, léemela. Y si yo me la sé en lenguaje. Dios serviréis tu pan y tu agua. Ok. Observen, por decir, de ahí que sería lo más sencillo de aprender. El yo quitaré toda la enfermedad de ti, ¿no? Pero cuando dice, a vuestro Dios serviréis, ahí sí ya no le atoramos todos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces nos podemos dar cuenta cómo, hasta dónde la escritura nos podemos aprender la cita bíblica, ¿no? Pero les voy a decir una cosa es aprendérsela, ya me la sé, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la aplicación? ¿Sería lo inteligente o el saber? A ver, si yo me sé Éxodo 23-25 y me la sé completa, y hay cosas que hablan de servicio y hay cosas que hablan de la sanidad, ¿no? Pregunto, ¿ya me la sé? Si la repito ahorita de memoria, sí, tengo el saber, ¿no? O sea, tengo el conocimiento. Pero entonces, ¿cómo le llamaríamos a la aplicación? ¿Conocimiento o inteligencia? La inteligencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, la inteligencia es el punto que podemos ver. Nosotros nos podemos saber la Biblia de memoria textualmente toda, ¿sí? Pero una cosa es la manera de aplicarla. Ahora, la manera de aplicarla también viene por la manera de entenderla, ¿sí o no? Sí, viene por la manera de entenderla. ¿Qué pasó, Mali? Sí, pregunta. La inteligencia humana que sería ahí, pues es la no aplicación de jugar vuestro Dios serviréis. Sería una inteligencia humana, pero la inteligencia espiritual nos dice que yo acabo la primera. Ajá, sí, la inteligencia aplica todo, ¿no? Porque el proceso, una inteligencia, acuérdense, cuando nosotros vemos algo inteligente es porque lleva un proceso. Por si esta computadora es inteligente, pero lleva procesos, ¿no? La aprendo, se acomoda, o sea, tiene procesos, todo. Toda cuestión que tenga una inteligencia va a llevar un proceso. Así es que entonces observen, para yo entender la Biblia necesito ser inteligente, pero entonces, ¿qué necesito? Un proceso. ¿Y cómo se dan los procesos? A través de la hermenéutica, hermano. Fíjense, si yo no doy el proceso a través de la hermenéutica, entonces tengo el conocimiento, más no tengo los procesos. Observen, si tú lees la Biblia así como viene, ¿qué crees? O sea, no se entiende la Biblia. Para entender la Biblia, ¿has visto que vamos de un lado y luego vamos a otro lado? Ahora, hay gente que no entiende la hermenéutica y que toma una cita, fíjense, y hay citas que toman, como se llaman, citas paralelas. Si tú tomas una cita paralela, es la cita que habla correctamente del mismo tema. Ahora observen, en la Biblia habla de algunos temas como de perdón, ¿vale? Pero hay algunos temas que habla del perdón, pero del perdón de cambiar de idea. Observen, no es lo mismo pedir perdón por la idea que yo tenía a pedir perdón por mi salvación. Estamos hablando de dos tipos de ¿qué? De perdón. Cuando la persona no entiende la hermenéutica y no sabe hacer una cita paralela ni cómo buscar una cita paralela, entonces a todas las citas que hayan de perdón, por decir, si tú te vas a una concordancia, te encuentras con la palabra perdón y te aparecen un buen de citas, ¿sí han visto? Pero no todas las citas que están ahí hablan del mismo perdón. Así es que cuando entonces tú tomas una cita del perdón y voy a hacer una prédica y agarras las de perdón que te suenen bonito, estás perdido, no sabes de hermenéutica. Tarde o temprano, la gente que no sabe viene nueva, pues ¿qué va a saber? Pues está hablando del perdón y todos ahí vienen alegres, ¿no? Pero el que ya sabe de hermenéutica dices herejía, 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 de eso que estás diciendo es pura herejía, porque eso no habla del perdón que tú quieres manejar. O me estás hablando del perdón para salvación, o me estás hablando del perdón de un cambio de mentalidad. O sea, es que yo voy caminando hacia acá y digo, ay, perdón, ¿no?
y me voy para acá. Pero eso no está hablando ni determinando mi salvación. Así es que hay muchas palabras donde yo tengo que darme cuenta que una cosa es la parte del conocer la Escritura, de sabérmela, y una cosa es saber interpretar la Escritura. Es muy importante. Observen, en una de las parábolas, no recuerdo si fue en la del Señor de las Viñas, donde Jesús les dice, ¿y no habéis leído esto? Les dice, ¿no? Que aparece en el libro de Isaías, ¿no? La parte de la parábola. ¿Y qué sucedía? Que estos cuates, aunque sabían la Escritura, no sabían hacer los procesos. Lo mismo que Jesús les estaba diciendo y se estaban enojando, les dijo, y esto que yo les estoy diciendo hoy está escrito en el Antiguo Testamento y no lo habían leído. ¿Qué sucedía? Que estos cuates ni siquiera llegaban a una inteligencia, no, ni el conocimiento en esa parte lo lograban tener. Y si lo tenían, fíjense, no lograban procesarlo, ¿no? Y a veces nos pasa así en la Escritura, ¿no? Tenemos el conocimiento, pero no logramos procesarlo. Si yo pasara a cada uno de ustedes y les preguntara, muchas de las cosas que probablemente estén haciendo mal, se darían cuenta que saben que están mal, pero no han querido hacer el cambio de mentalidad. Eso quiere decir que tienen el conocimiento, pero el proceso aún en sus mentes no se quiere dar. Ahora, no es el caso exclusivo de ustedes, es el caso del mío también, ¿sí me entienden? Nada más que uno en una situación totalmente diferente, ¿no? Ok, vamos a continuar. Dice, voy a leer esta de Colosenses nuevamente, 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Ya vieron? Se aterriza para que andéis. O sea, no es nada más oramos por el conocimiento y que lo tengan, sino para que ¿qué? Para que andéis. Para que lo apliques, dice ahí, es digno, agrandándole ¿en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, vuelve a decir, ¿no? O sea, quiere que está combinado las dos cosas, no es una no va fuera de la otra. Conocimiento de su voluntad. Dice, de todos los conocimientos disponibles para el ser humano, este es el fundamental. En contraste, todo el saber científico, cultural, académico es relativamente poca importancia. Todo lo que puedes aprender en la prensa, dice, en los medios de comunicación, el instituto o en la universidad es trivial. Las disciplinas seculares pueden proporcionarnos información acerca de diversas facetas de la vida humana, pero solo entendemos correctamente cómo debemos vivir, porque estamos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida si llegamos a conocer bien la revelación de la voluntad de Dios? La sabiduría del mundo infla el orgullo humano, pero no ilumina el alma. ¿Por qué se trata del conocimiento no solo de la doctrina cristiana, sino de las intenciones de Dios detrás de esas doctrinas? Puesto que este conocimiento tiene que conducir a vidas transformadas. O sea, ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan muchas veces. Miren, pensemos, o sea, tengo que pensar hasta dónde lo que yo aprendo me va a transformar mi vida. Por decir, muchos de ustedes, y la mayoría vivieron en iglesias donde se practicaba la doctrina del Tecais, ¿no? Y yo les pregunto, ¿transformó sus vidas eso? Ahora, podemos tener un debate. Ustedes díganme cómo. Porque si es una doctrina y eso funciona y está respaldada por Dios, ¿qué caso tiene estar haciendo? Mejor hacemos aquí el tiradero de gente, se paran y todos transformados. ¿Sí estamos? Ahora, yo puedo darme cuenta, y se los digo porque yo lo he averiguado y lo he visto y lo he investigado en ese sentido. O sea, gente hoy que sus vidas no son transformadas, y hablando del pecado, hermanos, ¿vale? Hablando del pecado, se caen, se levantan, ¿sí? O sea, yo no digo que no haya una experiencia espiritual, fíjense, no estoy diciendo que no la haya. El asunto es que, de acuerdo a la doctrina bíblica, ese tocamiento espiritual no motiva un cambio de mentalidad. O sea, no hay una metanoia, no hay un cambio de mente. Y la transformación la dice Pablo en Romanos 2, transformaos. O sea, dice, tú transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, de lo que entiendes acerca de lo que es Dios. Pero si no hay una renovación, no va a haber absolutamente nada.
Ahora, yo no estoy diciendo que esas experiencias no existan, sí existen. Yo he tenido experiencias de ese tipo. Pero yo les voy a decir, pero esa experiencia no ha cambiado mi vida, ¿eh? Hay cosas hoy en mi vida que tienen que cambiar y ¿qué creen? Que eso no lo ha cambiado. Porque si eso lo cambiara, entonces ¿qué tendría que vivir? Más experiencias de esas para que mi vida ¿qué? Cambiara, y no es así. Y muchos de ustedes algunos estuvieron hasta conmigo, ¿no? Y que se dieron cuenta que esa situación no viene un cambio en la vida, ¿no? Y es de lo que nos habla aquí, ¿no? De que nosotros tenemos que tener conocimiento pero tiene que haber una transformación, y que cualquier cosa que nosotros practiquemos en base a una doctrina y que aseveremos que es una doctrina, tiene que surgir un cambio. Porque si es una doctrina, fíjense, si es una doctrina y la practico y no hay un cambio en mi vida, o hay de dos, o esto no es una doctrina, o dos, Dios es mentiroso. No hay otra. Que bueno, sabemos que Dios no miente, dice la Biblia, ¿no? Más bien debe ser algo que está mal aplicado y mal doctrinalmente, ¿no? Ok, dice, la sabiduría del mundo infla el orgullo, dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, es evidente que Pablo no está contemplando aquí un ejercicio solamente intelectual, o sea, no estamos hablando que la hermenéutica, y Pablo utilizó hermenéutica, no está diciendo que solamente es un ejercicio intelectual, ¿no? Sino va más allá, sino es parte de mi vida espiritual. Desde luego, si no aplicamos nuestras facultades mentales al estudio de la revelación divina y no asimilamos con nuestra cabeza sus enseñanzas, nunca llegaremos a este conocimiento. El estudio, la meditación, la reflexión y la disciplina mental son indispensables, pero también lo son la oración, la obediencia, la entrega y el compromiso. Observen, es una gama, no nada más es oración. Yo te voy a decir una cosa, imagínate una persona orando, y quiero que te pongas tú en este sentido. Tú orando y luego abres la Biblia, ¿sí? Y te encuentras con citas bíblicas como esta, o con citas que no entiendes qué dicen, y no tienes un estudio, solamente la lees. Imagínate qué cosa te puede revelar el Señor. Pues la revelación va a estar totalmente perdida, ¿no? Porque hay muchas cosas en la Escritura donde no lo entiendes. Por decir un ejemplo, si te hablara en un versículo que dice de la longanimidad, y tú no has estudiado el versículo y te está dando esa revelación, ¿qué tendrías que hacer? Pues estudiar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en la misma oración te va a confrontar que lo que necesitas es estudio. Y lo que dice aquí, fíjense, dice lo que estaba leyendo: estudiar, la meditación, la reflexión, la disciplina mental son indispensables. Dice, pero también la oración, la obediencia, la entrega y el compromiso. Aquí nos haría falta la disciplina mental, ¿no? O sea, la disciplina de estar leyendo la Biblia, y no nada más leyéndola, sino de escudriñando profundamente. Entonces no hablamos de tan solo estudiar la Biblia, sino hablamos de llevarla a la práctica. Y muchas veces les voy a decir, muchos de nosotros podemos estar orando sin ni siquiera tener un estudio bíblico diario. Piénsenlo. Si no has tenido en esta semana un estudio, fíjense, un estudio bíblico diario, estás perdido en el cristianismo. Estás perdiendo tu tiempo y estás pero bien perdido. Así se los digo. Ahora, podrás creerme o no, pero yo te voy a decir una cuestión. La vida cristiana es una relación con Dios, y depende de tu revelación. En este caso me refiero a la iluminación, es tu relación con Dios. Porque no nada más es leer un capítulo y se acabó. Muchas veces, no, lee un capítulo. Yo por decir ahorita mi estudio de estas semanas, ¿qué ha sido? Estudiar las parábolas. Es lo que estoy estudiando, todas las parábolas. Y ahí estoy, doy las parábolas y oigo una prédica, y luego leo la parte de las parábolas, leo atrás de las parábolas porque se están contando, leo después de las parábolas, luego me pongo a ver lo que dicen unos tres, comentaristas bíblicos, ¿no? Y los voy leyendo y digo, mira, este cuate aquí ve esto y el otro ve aquí, y luego me voy y ya hago mi estudio, y luego aparte, palabra por palabra, palabra por palabra, palabra por palabra, al grado que entonces logro entender. Cuando ya me paro aquí me dicen, oiga, a ver, cuéntese la parábola del... a ver, ahí les va. ¿Sí hay elementos en mi mente o no? Sí. Pero imagínate, cuando no estudias eso así, ¿qué sucederá?
Ahora, no nada más eso hay que estudiar. Si me toca dar clase, tengo que estudiar aquí la clase, ¿no? Si tengo que hacer algún otro estudio, o si me toca predicar con los servidores, tengo que hacer otro estudio. Ahora, olvídate de que estás haciendo para servir. No, tú tienes que hacer estudios ¿para quién? Para ti. La pregunta es, ¿qué te debes de hacer tú? ¿Sí lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, aguas. Porque tan solo la lectura de la escritura no es mala, no estoy diciendo que sea mala. Yo de repente, por decir, si voy en algún lado y de repente abro mi Biblia y la voy leyendo. Pero hay cosas que de repente aún todavía no entiendo. ¿Y qué hago? No es porque no haya leído la Biblia, sino porque necesito un estudio más profundo de la escritura, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de hacia dónde estamos llevando nuestra vida espiritual. Entonces, importante. Por ahí te voy a dar, Roy, los que tengan computadora y quieran cargar el Eastward. Al ratito pasan, aquí lo traigo. ¿No lo tienes tú ahí? No, ok, aquí lo traigo en mi computadora para que lo saquen. Por ahí quedé de dárselos a ustedes. Los que quieran el Eastward, cárguenlo, ese es para hacer estudios. Bueno, tú tienes, Mario, tienes ya 900 herramientas, amigo. Si tú no estudias, o acá mi amigo Fer, es porque ya de plano, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ellos tienen un programa de 900 herramientas para estudios bíblicos, o sea, van a llegar a ser apóstoles ellos. No, pero es que ya con eso, pues ya puedes hacer 1000 cosas, ¿no? Porque ya está todo comprimido, ya está como si te dieran la papillita ya nada más, ¿no? Es más sencillo. Entonces, háganlo, les animo a que lo hagan, a que no tomen deliberadamente, porque imagínense, pónganse a pensar ahorita un momento, ¿no? Que venimos así a hacerle al maje nada más, a medio hacerle, o sea, ¿a dónde creen que va a ir nuestra vida espiritual? No va a ir a ningún lado, de verdad. Ahora les voy a decir una cosa, el ser estudioso de la Biblia, ¿a poco creen que es sencillo? A mí me daba una flojera, yo me acuerdo cuando empecé, leer la Biblia, o sea, yo ni la leía, iba a la iglesia, pero yo no la leía. Y la leía cuando alguien me dice, no, pues te va a tocar orar o te va a tocar, y entonces ya es como la agarraba, Pero llegó un momento donde haces conciencia de eso y dices, a ver, espérame, ¿qué ando haciendo aquí, no? O sea, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Y de verdad hubo momentos en mi vida donde tuve que definirme y decir, a ver, ¿sí o no? O sea, va a haber un compromiso real, porque así como yo les digo, ahí estaba yo y yo oía, ¿no? Y decían, oye, y yo decía, sí, es cierto, pues yo soy de los que no leen nada, ¿no? Claro, no lo decía, pues da pena, ¿no? Pero luego dije, a ver, estoy perdiendo aquí mi tiempo, o mejor me pongo a hacer negocios, a ganar dinero, a hacer otras cosas, ¿no? Que tal vez sean más importantes en ese momento para mí porque no lo podía entender y no le daba la importancia real a la escritura. Tomé la decisión un día y dije, lo voy a hacer bien, ¿no? Y entonces empecé a hacerlo bien. Y de repente me empezó a gustar, me empecé a llenar. Era más, lo mío era una problemática que creo que sucede en muchos de ustedes también, la falta de buenos hábitos, ¿no? O sea, ya ni de leer alguna cuestión, ¿no? Sino de la falta de leer libros, ¿no? Yo a veces veo y que mucha gente no lee libros, no compra libros, no lee nada, ¿no? Entonces yo sí tenía una problemática. Recuerdo que una vez leí, creo que como unos 3 libros, pero fui ahí a la casa del libro y compré los resúmenes, ¿no? De la Odisea, de todo eso, y los mandé a transcribir y los entregué, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo me había motivado a leer libros? Pues nunca, y siempre que había una lectura de un libro iba y compraba el resumen, eran 10 hojitas y lo transcribía y vámonos, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues me repercutió. Ahora, estuve a punto de desertar del evangelio, sí, ¿por qué? Por la falta de la práctica. Ahora, sí creía en Dios y quería que cambiara mi vida, pero no quería introducirme a la escritura más. Es más, después ya como pastor, fíjense, aún tenía estudios bíblicos chuecos. Cuando yo empecé a darme cuenta y todo, no, pues más ganas me dieron de aprender, ¿no? Y decir, ay, ¿cómo? Pues estoy usando versículos que sí hablan de lo mismo, pero ya cuando nos íbamos al contexto, sí, pero mira, aquí lo que está hablando, oye el contexto. Ah, y acá, a verle, sí es cierto, habla de otra cosa. Oye, pues qué delgado está el hilo. Pues sí está muy delgado. Y entonces ya hubo aún mayor que compromiso, ¿no? Pero así en ustedes también, si no empiezan, si no hacen un real estudio diario. Ahora, si ustedes no quieren hacerlo, es porque no quieren hacerlo, porque yo estoy abierto. Ustedes me pidieron y les voy a enseñar, ¿sí o no? Sí, no, pues espera ahí. Pero les voy a decir una cosa. A Roge le enseñé el domingo, ¿no? ¿Sí o no? Después de aquí nos fuimos a mi casa y le enseñé. Entonces yo no me cierro. Tú no puedes decir, es que yo no lo hago porque yo no sé. No, yo no lo hago
porque yo no quiero hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean la necesidad. Y no estamos hablando de la hermenéutica, solamente estamos hablando, ese es un estudio, que también la ocupo obviamente, pero sin embargo es un estudio elemental diario, nada más para entender lo que yo estoy leyendo. Vamos a pensar que lean un capítulo diario, ¿no? Te va a llevar como 1 hora leer un capítulo. ¿Sí? Con estudio sí. Leerlo nada más, no, pues en minutos, ¿no? Pero un estudio diario, entonces empiezo, por eso si empezara por Mateo, tendría que empezar a ver los nombres, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron, no? Para darme cuenta por qué cuentan, si han visto que viene la genealogía, y de repente uno dice, ay no, qué flojera, pero yo les voy a decir una ocasión, nada más de la pura genealogía oí una prédica, que yo me quedé, dije, ¿qué onda, no? O sea, yo todavía ni era pastor, ni servía, ¿no? Pero yo dije, bueno, ¿y esto para qué lo leo? Yo la verdad lo veía y eso me lo brincaba, ¿no? Pero Dios me habló a través de la vida de un pastor, y dio una prédica de los nombres. Y cuando yo vi, o sea, no creas que nada más fue un rollo, no, tenía un sentido. Dije, pues no hay duda que todo tiene un porqué, ¿no? Que yo no lo quiera ver es otra cosa. Pero entonces les animo a que si alguien tiene la necesidad, acérquese. Y damos un tiempo para sentarnos a estudiar. Y los que quieran el programa, ahorita al final. 5 minutos y ya terminamos. Dice, dice más adelante, dice, trata de un saber que no debe archivarse solo en el intelecto, sino que debe penetrar en todo nuestro ser. No es un conocimiento teórico, sino práctico y experimental. Fíjense por qué es importante un estudio, observen. Yo no sé cuántos de ustedes, y vamos a hablar claro, ¿no? O sea, sin molestarnos y sin enojarnos, ¿no? ¿Cuántas veces cuando el pastor Raúl y yo estamos predicando sienten como que se las estamos tirando, Y en algunos momentos, ¿qué creen? Puede llegar hasta el enojo. Sí, en serio, Ahora yo les voy a decir una cosa, pero ahí es donde tú aclaras y tomas este sentido. Cuando tú agarras la escritura, por decir, yo voy a predicar hoy la parábola de los dos hijos, del que dice que sí va y no va, y el que dice que no va, a la mera hora sí va, ¿no? Pero observen, estaba yo estudiando la parábola, y cuando estás en el estudio te está redarguyendo y te está diciendo, tú eres así. Y tú esto, y sientes tú que te está hablando a ti, pero ¿y con quién me enojo, amigos? Pues ni modo que me enoje con Dios, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucede cuando está la prédica acá, que está buena, está tremendo el asunto, y nos está pegando, no nos sentimos hasta exhibidos? Yo les voy a decir, yo sí me he sentido exhibido. ¿Ustedes no? Ahora, observen, a veces llega la necedad. ¿Por qué creen que en todas las parábolas se las dirigía a los fariseos y qué lo querían hacer a Jesús? Lo querían matar. Y a veces la actitud de nosotros es también como de, mejor cállate, ¿no? Pero a veces no lo hacemos expresivamente porque nos vamos a ver, pues mal, ¿no? O muy obvio. Pero llega un momento que el hombre exterior no le gusta. ¿A poco la carne le gusta que sea exhibida? La carne no le gusta. Entonces, fíjense, esa parte, cuando tú tienes ese estudio, esa misma actitud que vivimos aquí, la vivimos acá en el estudio. Y yo de repente digo, ay, ¿otra vez? O sea, de lo mismo, yo por decir, fíjense, ¿cuántas veces ustedes se dan cuenta? Hay 2 cosas que les voy a comentar. Fíjense cómo sí es Dios. Ayer lo platicamos el pastor y yo, el viernes. ¿El pastor de qué está hablando? Del pecado, de santidad, ¿sí o no? Y fíjense la materia que habla de santidad, ¿no? La materia de santidad, y las prédicas son de santidad, y mira que no son escogidas, porque solo está leyendo el libro de Santiago. O sea, cuando tú dices, bueno, es que se anda acomodando los temas él, bueno, dices, pero ¿cómo si está leyendo el libro de Santiago? Nada más, no se está haciendo otra. Ahora, yo no agarré y dije, a ver, no, yo solamente, Dios me mostró que tenía que hablar de las ¿qué? De las parábolas. ¿Y de qué han hablado todas las parábolas? Del servicio, ¿sí o no? Han hablado del fruto y del servicio, del fruto interior y del servicio en la congregación. No, de eso han hablado nada más. Y nos están golpeando. Ahora les voy a decir una cosa. Cuando yo estoy estudiando, ustedes han de decir, pues usted ya sirve, sí, pero aparentemente ante sus ojos parece que sí sirvo así. Pero Dios demanda aún más de mí, ¿sí o no? Y entonces está demandando más de mí. Ahora, yo a veces digo, pues si ya voy aquí, ya hago allá. Y hay una lucha. ¿Cuántos han vivido esa lucha? Cuando están las parábolas. Y
Ya mejor ya no, mejor sí, no lo hago, sí lo hago, sí sirvo, no sirvo, mejor no, mejor el mundo, mejor. O sea, hay una lucha en todos, a menor o a mayor, pero hay una lucha ahí. El pecado, ¿cuántos se ven exhibidos también y luego ya dices, no, ya lo voy a dejar? No, y empiezas ahí con todas. ¿Por qué? Porque está trabajando la palabra. Pero ahí es un claro ejemplo, fíjense, de cómo Dios nos está hablando, pero no nada más a ustedes. ¿Por qué creen que al pastor Raúl le habla de santidad? Pues le está exigiendo más santidad aún, ¿no? Yo no digo que a mí no, a todos, porque cuando yo estoy sentado también me está hablando a mí, ¿no? A todos. Pero ¿qué sucede cuando yo hago caso omiso a esas cuestiones? Estoy en contra de Dios, estoy totalmente en contra de Dios, no lo quiero ver. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no queremos darnos cuenta? Porque creemos, ¿sí?, que estamos ahí, que nadie se da cuenta. Pero miren, nos damos cuenta todos, 1, 2, y aparte deja de que nos demos cuenta nosotros, Dios se da cuenta de la actitud que tenemos ante Él, de todos, de nosotros como pastores también. Entonces esa es la parte donde cada momento Él nos quiere llevar no tan solo a un conocimiento teórico, sino algo que podamos experimentar real. Pero si nosotros no nos cedemos y seguimos así, ¿saben qué va a pasar con todos aquellos que están peleando? Tarde o temprano se van a ir de la congregación, porque es mucho golpeteo, ¿sí me entiendes? O sea, es como cuando los hijos, ¿qué sucede con un hijo y te dijo, por favor, ya mira, pórtate bien y mira así, mira así? Llegan hijos que llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo mejor me voy de la casa. ¿Sí o no? Hijos que se van, ¿por qué? Porque no le gusta sujetarse a las normas ¿de quién? Del padre. Ahora, cuando se predican, no se predican filosofías humanas. Es lo que la Escritura dice. Pero llega un momento donde el choque está tan grueso que llega el hartazgo. Y mejor nos vamos de la congregación. Bueno, muchos ya lo vivieron aquí, ¿cuántos éramos, no? Y que muchos decidieron irse. ¿Por qué? Porque fueron metidos a la palabra real y fueron confrontados a tomar una decisión. Y la verdad es que pues es dura, ¿no? Ok, vamos a continuar. Dice, cuando Pablo dice, ya tengo un minuto ya nada más para cerrar. Dice, cuando Pablo dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad, no quiere decir que podamos agotar todas las dimensiones del conocimiento de Dios, porque eso es inagotable. Sus juicios y sus caminos son inescrutables. Más bien quiere decir que los colosenses necesitan entender plenamente el propósito que Dios tiene para sus vidas. Necesitan discernir la voz divina guiándoles en su vida diaria. Pablo desea que el Señor les dé todo el conocimiento que les haga falta para vivir en santidad y para servirle con eficiencia. Y notemos al respecto que el conocimiento de su voluntad no es patrimonio exclusivo de los maestros y líderes de la iglesia. Los falsos maestros enseñaban que la plenitud del conocimiento solo estaba al alcance de unos pocos. Enseña que apela al orgullo humano, enseñanza que apela al orgullo humano. ¿Qué quiere decir? Que fíjense, yo les voy a decir, yo primero no sé todo, ni creo nunca alcanzar a saber todo, ¿verdad? Porque la Escritura es clara. Pero por mucho que pudiera saber uno, cualquiera de ustedes puede saber mucho más cosas. Pero ¿en qué está el saber mucho más cosas? En la decisión y el interés de buscar a quién, a Dios. Yo no puedo decir que alguien digamos que yo soy muy espiritual. Fíjense, yo soy muy espiritual y no entiendo nada de la Biblia, ¿no? Y hay gente así, que quiere tener una apariencia de ¿qué? De espiritualidad, y no es así. Otra característica de un falso maestro es pensar que solo nosotros podemos alcanzar el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios está ¿para quién? Para todos, ¿no? Tan es así que por decir nosotros hoy pues vamos al instituto. ¿Por qué vamos al instituto? ¿Porque ya lo sabemos todo o porque hay cosas que no sabemos? Ahora, terminando ese instituto, si nos volviéramos a ir a otro instituto, ¿ya no vamos porque ya lo sabemos todo? Pues no, o sea, tampoco nos vamos a sentir menos que ustedes digan, o sea, nos están dando el instituto y ustedes toman otro instituto. Pues sí, ya tomamos otro instituto también, pero nunca vamos a terminar ¿de qué? De aprenderlo. Y el interés tiene que venir de parte de ustedes hacia la palabra de Dios. Si no, no va a haber absolutamente nada, hermanos. Y luego, de paso, si no vengo yo los domingos o falto, pues peor, ¿no? Porque es donde puedo agarrar alguna palabra donde pues haya estudio, ¿no? Más correcto en la interpretación. Ahora, no asistiendo, no estudiando, pues peor. Pero bueno, vamos a dar gracias a Dios. Dios, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí. Gracias por su familia, Señor. Gracias por sus trabajos, bendito Padre.